Si naciste entre 1977 y 1985, finalmente ha llegado el momento de entender quién eres realmente. Hay un recuerdo muy específico que solo algunas personas entienden de verdad. No es un gran acontecimiento histórico, no es una noticia mundial, es algo mucho más pequeño. Pero si lo viviste, lo recuerdas perfectamente. Recuerdas el sonido de una cinta VHS rebobinándose antes de devolverla al videoclub. ¿Recuerdas cuando querías hablar con un amigo y tenías que llamar al teléfono de su casa esperando que no respondieran sus padres? ¿Recuerdas escribir notas en papel durante la clase y doblarlas cuidadosamente para pasarlas sin que el profesor las viera? Y recuerdas también algo más. La primera vez que escuchaste una canción en MP3, la primera vez que abriste una cuenta de correo electrónico, la primera vez que viste Internet aparecer en tu vida como una especie de magia tecnológica que nadie entendía del todo. No creciste completamente en el mundo digital, pero tampoco perteneces del todo al mundo que existía antes de él. Si naciste aproximadamente entre 1976 y 1985, probablemente has vivido exactamente en ese punto extraño de la historia donde dos mundos se encontraron. Durante años, los investigadores no sabían muy bien cómo describir a las personas que crecieron en ese momento. No encajaban del todo en la generación X, pero tampoco se parecían completamente a los millennials. Finalmente, algunos sociólogos empezaron a utilizar un término para describirlos: Xennials. Una microgeneración que vivió justo en la frontera entre dos eras. Pero lo realmente interesante no es el nombre. Lo realmente interesante es lo que ocurre psicológicamente cuando creces en el momento exacto en que el mundo cambia. Antes de Internet, la vida tenía algo que hoy casi ha desaparecido. Tenía olvido. Los momentos incómodos no quedaban registrados para siempre. Si dijiste algo ridículo en una fiesta, algunas personas lo recordarían durante un tiempo, tal vez durante semanas, tal vez durante meses, pero tarde o temprano se desvanecía. No había redes sociales archivando cada instante. No había capturas de pantalla. No había algoritmos guardando versiones eternas de tus errores. Los recuerdos existían únicamente dentro de la memoria humana. Y la memoria humana tiene una característica muy particular. Cambia. Se suaviza, se transforma con el tiempo. El cerebro está diseñado para hacer exactamente eso, conservar lo importante y dejar que el resto se diluya. Eso significa que tu infancia y tu adolescencia no eran archivos digitales permanentes, eran historias, historias que se volvían más suaves con los años, historias que podían reinterpretarse, historias que evolucionaban contigo. Pero justo cuando estabas entrando en la adolescencia tardía o en tus primeros años como adulto, todo cambió. A finales de los años 90 y principios de los 2000, ocurrió algo extraordinario. El mundo entero empezó a transformarse a una velocidad que nunca se había visto antes. Apareció el correo electrónico, aparecieron los teléfonos móviles, apareció Napster y las primeras descargas de música, aparecieron los foros, los chats y poco después las redes sociales. Y en apenas unos pocos años, el mundo en el que habías crecido empezó a desaparecer. Esto no ocurrió lentamente, ocurrió casi de repente. Y hay algo fascinante desde el punto de vista psicológico. Las investigaciones en neurociencia muestran que la parte del cerebro responsable de aprender sistemas complejos sigue desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años. Eso significa que viviste esta revolución digital exactamente en la etapa en la que tu cerebro estaba preparado para adaptarse a ella. Eras lo suficientemente mayor para recordar cómo era el mundo antes, pero también lo suficientemente joven para aprender el nuevo. Y eso te colocó en una posición única. Eres el único grupo que entiende ambos mundos. Las generaciones anteriores tuvieron que aprender Internet como un adulto aprende un idioma extranjero. Funciona, pero nunca se siente completamente natural. Las generaciones más jóvenes crecieron dentro de ese mundo. Para ellas, Internet no es una herramienta, es el entorno natural en el que siempre han vivido. Pero tú experimentaste algo que casi nadie más experimentó. Viviste en ambos mundos. ¿Recuerdas cómo era salir de casa y ser completamente imposible de localizar durante horas? Y al mismo tiempo puedes manejar múltiples plataformas de comunicación sin pensar demasiado. Puedes moverte entre ambos sistemas, porque tu mente aprendió los dos, no porque seas excepcional, sino porque la puerta estuvo abierta exactamente en el momento en que llegaste a ella. En pocas palabras, hubo una puerta que se abrió justo cuando tú pasabas. Pero hay otro detalle importante que rara vez se menciona. También entraste al mundo laboral en el peor momento posible. Cuando comenzaste a construir tu vida adulta, el mundo económico empezó a desmoronarse. Muchos miembros de esta microgeneración entraron al mercado laboral
justo después del estallido de la burbuja tecnológica de principios de los años 2000. Primer trabajo, primer apartamento, primeros intentos de construir estabilidad, y de repente el suelo desapareció. Después, cuando empezabas a reconstruir algo más sólido, llegó la crisis financiera de 2008. Los economistas llaman a esto efecto cicatriz. Cuando una generación comienza su vida laboral durante una crisis económica profunda, las consecuencias psicológicas pueden durar décadas. Se manifiestan en pequeñas decisiones cotidianas. La necesidad de tener siempre un fondo de emergencia. La tendencia a planificar escenarios alternativos. La ligera duda antes de comprometerte con algo permanente. No es necesariamente miedo, es memoria. Tu sistema nervioso recuerda lo que ocurrió, incluso cuando tu mente cree haberlo superado. Hay otro patrón curioso que muchas personas de esta microgeneración reconocen. En muchos espacios sociales o laborales, terminas ocupando una posición muy específica. Te conviertes en el puente entre generaciones. Entiendes a los colegas mayores que prefieren procesos claros y estructuras jerárquicas, pero también entiendes a los colegas más jóvenes que valoran velocidad, flexibilidad y autonomía. Sabes cómo piensa cada lado, y muchas veces eres tú quien traduce una mentalidad a la otra. Eso parece una ventaja, y muchas veces lo es, pero también tiene un costo invisible, porque cuando eres la persona que conecta mundos diferentes, también eres quien absorbe la fricción entre ellos. Los psicólogos llaman a este fenómeno trabajo emocional. Es el esfuerzo constante de mantener equilibrio dentro de un grupo, suavizar tensiones, traducir perspectivas, evitar conflictos innecesarios. El problema es que cuando haces esto durante años, deja de sentirse como trabajo. Empieza a parecer simplemente tu personalidad. Te conviertes en la persona confiable, la persona equilibrada, la persona que siempre mantiene todo funcionando. Pero esa posición puede ser profundamente agotadora, especialmente cuando nadie se detiene a preguntarte cuánto peso estás cargando. Si alguna vez has sentido un cansancio extraño que no sabes exactamente de dónde viene, es posible que tenga algo que ver con esto. Si unes todas estas piezas, crecer antes de Internet, adaptarte a la revolución digital, comenzar tu vida adulta durante crisis económicas y convertirte muchas veces en el mediador emocional entre generaciones, empieza a aparecer un retrato bastante claro, el retrato de una personalidad muy particular. Las personas de esta microgeneración suelen desarrollar una mezcla extraña de adaptabilidad, cautela y responsabilidad emocional. Por un lado, aprendiste a cambiar cuando el mundo cambió, no porque fuera emocionante, sino porque era necesario. Cuando aparecieron nuevas tecnologías, nuevas formas de trabajar o nuevas reglas sociales, simplemente te adaptaste. No hubo manual, no hubo preparación previa, solo aprendizaje constante. Eso explica por qué muchas personas de esta generación parecen relativamente cómodas en entornos inciertos, pero al mismo tiempo también desarrollaste una forma especial de prudencia. Las crisis económicas tempranas enseñaron algo que otras generaciones quizá nunca tuvieron que aprender tan pronto. La estabilidad puede desaparecer muy rápido. Por eso, muchas decisiones importantes en tu vida probablemente están acompañadas por una pequeña voz interior que pregunta: ¿y si las cosas cambian otra vez? Esa voz no es pesimismo, es experiencia, pero hay otro rasgo menos visible que completa este perfil psicológico: el hábito de sostener cosas para los demás. Durante años has sido el traductor entre distintas formas de pensar, el que calma tensiones, el que entiende a todos incluso cuando nadie parece entenderse entre sí. Con el tiempo, eso crea una habilidad social muy refinada. Puedes leer el ambiente de una habitación, detectar conflictos antes de que exploten y ajustar tu comportamiento para mantener el equilibrio. Desde fuera, esto parece madurez, y muchas veces lo es, pero desde dentro también puede sentirse como una responsabilidad constante. Por eso muchas personas de esta generación desarrollan algo curioso: una fortaleza tranquila, no siempre visible, no siempre celebrada, pero muy real. No es la fortaleza del ruido o del protagonismo. Es la fortaleza de alguien que aprendió a adaptarse, sin perder completamente quién era antes de que el mundo cambiara. Y esa combinación memoria del pasado, capacidad de adaptación y sensibilidad emocional es precisamente lo que prepara el terreno para la reflexión final sobre lo que significa haber vivido entre dos mundos. La mayoría de las personas nace en un mundo y pasa su vida dentro de ese mismo marco, pero tú no. Tú viste cómo terminaba uno y viste cómo comenzaba otro. No hubo una línea clara separando ambos. No hubo una fecha oficial en el calendario,
Los cambios ocurrieron lentamente y luego de repente. Fuiste lo suficientemente mayor para comprender lo que se estaba perdiendo, pero también lo suficientemente joven para moverte hacia lo nuevo. Y eso te colocó exactamente en la costura entre dos épocas, el lugar donde una forma de vida humana se unió con otra completamente distinta. Vivir en ese punto enseña algo que ningún libro puede explicar completamente. Te enseña que la identidad humana no está fija, puede adaptarse, puede transformarse, puede reinventarse. Y en un mundo donde todo parece cambiar constantemente, las personas que ya han aprendido a mantener el equilibrio mientras el suelo se mueve bajo sus pies, llevan consigo algo muy raro, algo que no puede enseñarse. Solo puede aprenderse viviéndolo. Si este vídeo te ayudó a entender un poco mejor tu propia historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos vídeos donde seguiremos explorando la psicología, las generaciones y las historias que explican quiénes somos realmente